he empezado en el año 1980 con cine y teatro, simultáneamente, y empecé en Londres. En Londres pues fui a estudiar economía, con lo cual ahí empecé realmente la enfermedad esta de triple vida. Y bueno, pues me metí en una escuela de teatro muy conocida en Londres, que se llama Royal Court. Y bueno, empecé a hacer teatro, empecé a hacer talleres de dirección teatral y al mismo tiempo, pues como había empezado de una manera, digamos, totalmente informal con Fernando Colomo, que fue compañero mío en la Facultad de Ciencias, que cuando teníamos 17 años, pues fuimos compañeros de fatiga en la realización de cortometrajes en Super 8, que era el formato que se hacía entonces. Pero el primer corto profesional que hice fue en el año 81, al volver de Londres, se titulaba El Mago, y bueno, pues como tuvo bastante éxito, pues seguimos con todo esto. Entonces Fernando ya siguió una carrera mucho más nítida en lo profesional, con Por Rutas Imperiales, fue el primer cortometraje suyo en 35 milímetros, y luego Tigres de Papel. Tigres de Papel pues fue realmente la película que le consagró como director. Bueno, pues yo entonces seguí con esta doble y triple vida. Estuve dirigiendo en esta facultad grupos de cine y teatro, pues unas veces era cine, otras veces teatro, y me dediqué en los años 90 a desarrollar pues una serie de proyectos en 35 milímetros. Hoy vais a ver el último que es Paréntesis, que lo hicimos en el 1999-2000. Entonces, digamos que la finalidad de la charla de hoy pues va a ser, en primer lugar, cómo se escribe un guión cinematográfico, y una vez escrito el guión cinematográfico, cómo se realiza un cortometraje y cómo se realiza un largometraje. El corto es el año pasado, de 2013, es un corto de 3 minutos, y fue uno de los cortos finalistas del, no sé si conocéis, un concurso cinematográfico de cortos de 3 minutos que se llama No Todo Film Fest. Y luego, como largometraje, pues una película de hace 15 días, se ha estrenado en internet hace 15 días. Ayer estuve hablando con el director y con el productor, pues a ver si podían venir y todo esto, porque bueno, podía ser divertido e interesante para vosotros el tener aquí a las personas que lo han realizado, que se llama Amigos Raros. Y hoy pues me voy a ceñir aquí a los primeros pasos para hacer un corto o un largometraje en cine. Evidentemente, lo lógico es empezar por la idea. Entonces, hay que buscar una buena idea. ¿Qué es una buena idea? Pues hombre, una buena idea, pues en términos subjetivos sería algo que me guste mucho hacer, algo que me atañe, un problema que me atañe y entonces voy a desarrollarlo. Pero claro, nos podemos plantear, ¿pero el cine qué es? ¿Para disfrute tuyo exclusivamente? ¿O el cine es para expresar algo y que lo capte un público? A mí me parece que el cine es un medio de masas, tiene que tener una perspectiva social, igual que el teatro, y evidentemente la idea tiene que ser una idea no solo que interese a uno, al autor, sino que se suponga que interesa pues a una colectividad, a un grupo de gente cada vez más grande. Bueno, pues evidentemente esto habrá que tenerlo también en cuenta en términos de la distribución del producto que vas a hacer. Si resulta que haces un producto que solo interesa a 4 personas, la distribución pues va a ser malísima. Si piensas que esa idea encaja perfectamente pues en una realidad político-social o en una realidad del tipo que sea, evidentemente va a tener su público y va a tener una demanda clara, ¿no? O sea que desde todos los puntos de vista hay que elegir bien la idea. ¿Cómo viene esa idea? Bueno, pues mi experiencia personal fue la siguiente. Os voy a contar la experiencia de Tango de Otoño. Yo trabajaba en el teatro con Emilio Linder. Emilio Linder es un actor que a lo mejor ahora conocéis menos porque desarrolló toda su actividad sobre todo en los años 80 y 90 del siglo pasado. Estuvo en La Salida de Clase, una serie muy famosa, tuvo un papel muy importante en La Salida de Clase y ahora tiene una relevancia más pequeña. Entonces, somos muy amigos y hablando de qué podíamos desarrollar como proyecto cinematográfico,
pues mira, un buen día se fue a Argentina y fue a Buenos Aires. Entonces fue a trabajar en una serie de Telecinco. Y entonces una buena noche se encuentra una persona que le dice: estoy totalmente borracho, pero estoy con una lucidez total. Estoy en este momento con ganas de contar algo importante de mi vida, algo importantísimo. Y aquella noche, pues estas cosas que son increíbles, pero que ocurren, pues le empezó a contar pues parte de su vida. Y la parte de su vida era la siguiente: yo soy español, un buen día fui a Buenos Aires a ampliar mis conocimientos de fotografía. Él era fotógrafo en un pueblo de Palencia, en concreto en Aguilar de Campo, y entonces pues fue a Argentina, en la época, digamos, de dorada de Argentina, donde la economía iba muy bien, donde había muchas posibilidades de desarrollo cultural. Buenos Aires es una ciudad con un desarrollo cultural normalmente enorme, y bueno, pues empezó a ejercer de fotógrafo y aprendió, se distribuyó su trabajo, y llegó un día, el día brutal de la dictadura argentina, en donde las cosas empezaron a cambiar. Y este hombre se recicló. Se recicló en términos de, bueno, se planteó, pues voy a ganar mucho más dinero si no ejerzo como profesional independiente, si ejerzo dependiendo, o sea, si soy dependiente de la causa, si soy dependiente de la dictadura, del ejército o de quien sea, pues seguramente en términos económicos va a aumentar muchísimo mi retribución. Y así fue. Entonces se vendió. Se vendió en términos de que la labor de él era fotografiar a personas que iban a desaparecer. Entonces, eso significó que este hombre pues, fue de una manera más o menos directa o indirecta causante de la desaparición y la muerte de muchísimas personas. Y esto es algo que le fue quedando, ganó muchísimo dinero, evidentemente, pero fue algo terrible que le fue quedando de por vida. Y mira por dónde llega un día que se le declara un cáncer de pulmón. Y entonces, ese momento, cuando en una persona aparecen unos, digamos, elementos extraños, pero que te van a hacer cambiar la vida totalmente, se replantea muchísimas cosas. Y claro, el elemento tan importante de su, digamos, su cooperación en la época de la dictadura, pues se le agudiza mucho más y se siente tremendamente, pues un asesino en el fondo. Entonces, ¿qué decide? Decide volver a España, decide volver otra vez a Aguilar de Campo. Y todo esto se lo contó, claro, podía a lo mejor haber sido una historia literaria, pero después por una serie de elementos comprobamos que aquello tenía plena coherencia y que a este hombre se le había ido la pinza esa noche y que lo había contado todo, poco más o menos. Había sido una noche de gran desahogo en su vida. Bueno, pues este hombre, entonces, nos quedamos ahí, que iba a volver a España, y todo eso me lo contó. Resulta que yo, por mi parte, y con algún profesor de aquí de psicología, me había planteado otra idea que tenía en la cabeza, pues, como algo que me preguntaba día a día. ¿Qué es un etarra hoy? ¿Cuál es el motivo que tiene un etarra hoy para hacer todo lo que está haciendo? Evidentemente, hace muchos años, cuando empezó ETA, pues había unos motivos claramente políticos. Había un fondo de ETA político-militar, ETA militar, con un fondo político muy claro. Había unas motivaciones más o menos plausibles, más o menos, digamos, racionales, para realizar la acción que estaban llevando. Pero ¿qué pasaba hoy con el etarra de hoy? Bueno, pues esto lo estudié con varias personas, con varios psicólogos. Entonces acudí también aquí a la Facultad de Psicología para ver cuál era el perfil de un etarra hoy. Entonces estuve trabajando en todo eso. Y entonces, claro, pues inmediatamente, si yo pretendía ser un profesional de la cinematografía, pues podía ser una idea muy interesante, plantear algo sobre un etarra. Esto es algo que me pregunto continuamente sobre las gentes raras, entre comillas. Me he preguntado hace 2 años, por ejemplo, algo parecido con los toreros. Hombre, no puedo asimilar a un etarra a un torero. No quiero entrar en cuestiones aquí de ese tipo. El torero también mata, pero no mata personas. Pero bueno, yo me planteé hace 2 años con un libreto teatral qué demonios hace un torero en el siglo XXI. Entonces, a mí no me interesaba ahí los toros, me interesaba la figura del torero, la persona. Y aquí ocurrió lo mismo con el etarra. ¿Qué hace un etarra?
¿Es realmente un asesino a sueldo? ¿Tiene alguna ideología? ¿Qué tipo de problemas, digamos, de tipo de patología, patología que puede tener el etarra hoy día, estos que matan con el tiro en la nuca un buen día y todo esto? Bueno, pues mira, paralelamente, este amigo mío me contó su historia, yo tenía en la cabeza la historia mía, hicimos pues una especie de ensamblamiento y de ahí salió Tango de Otoño. Entonces salió un poco la idea de fondo de Tango de Otoño. El argentino vuelve a España, este argentino vuelve a su pueblo, a morir a su pueblo. Entonces la finalidad primera era establecer una revancha contra todos aquellos políticos que habían intervenido en la dictadura argentina, y después pues ya veríamos lo que pasaba antes de morir. Eso era un poco la idea que desarrollada de la realidad con lo ficticio, ya empezaba lo ficticio. Y entonces, bueno, pues de ahí surgió una primera idea, de ahí surgió lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos planteado un guión cinematográfico, que es el tratamiento. ¿Qué es el tratamiento? El tratamiento es, digamos, la historia totalmente en bruto. Es una especie de descripción, una especie de presinopsis de lo que se va a desarrollar luego en el guión. Y entonces hicimos un tratamiento de todo esto. Evidentemente un tratamiento ya es vendible. Quiero decir que si uno va a una productora y realmente la idea pues gusta mucho, a lo mejor la productora ya se mete dentro del proyecto y empieza la cosa a rodar. Todo esto, no creáis que es que soy una persona pues que está pensando solamente en el dinero, todo esto. Yo he perdido un montón de dinero en todas estas cosas y desde luego no, pero hay que pensar, porque si no es un suicidio el hacer arte en este país. Entonces hay que pensar en las cuestiones de producción. Entonces aquí el primer desarrollo de la idea es lo que os estoy contando. Entonces, requisitos para un buen tratamiento. Yo pues aquí iría, el buen tratamiento tiene los mismos requisitos que los requisitos para un relato que hablamos esta mañana. Entonces, evidentemente, pues aquí no hemos tenido ninguna correspondencia previa entre los dos ponentes, pero más o menos estamos diciendo lo mismo. Pues tiene que haber claridad, un interés creciente y un final inesperado. Evidentemente hay que enganchar. Hay que enganchar al lector en el caso de la novela, hay que enganchar al espectador en el caso del cine y en el caso del teatro. Y entonces esto lo tienes que hacer desde el primer momento. Tiene que haber después un desarrollo creciente en interés, porque entonces si ese desarrollo tiene altibajos, la cosa va mal. Y luego tiene que tener un final inesperado y un final fuerte, porque la gente se va a ir del teatro, se va a ir del cine y va a cerrar el libro pues con muy buen sabor de boca y con ganas de seguir. O sea que eso no son requisitos, digamos, teóricos de no sé quién. Son requisitos que, fijaos que todas estas cosas entran dentro de lo que llamamos sentido común. Y esto pues siempre lo he discutido contra estos fanáticos teatrales de Stanislavski, por ejemplo. Es que lo dijo Stanislavski. Hombre, claro que lo dijo Stanislavski, porque no estaba loco. Era una persona bastante racional. Y entonces lo que empleaba Stanislavski en su técnica era el sentido común. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos transmitiendo ideas. Estamos transmitiendo ideas y estamos viendo cómo transmitir esas ideas de la mejor manera posible, de la forma más intensa posible. Es visto el cine y el teatro desde el punto de vista de comunicación social. Y después, ya no digamos lo que podemos discutir aquí, puede ser hasta un medio digamos, de propaganda política, de propaganda religiosa, de todo. O sea, aquí podemos hacer milagros, pero claro, para hacer milagros hay que hacer las cosas bien. Bueno, pues entonces, ese buen tratamiento, como os acabo de señalar, pues puede servir también para pasarlo a un director. Y entonces pasamos al guión literario. El guión literario consta de secuencias, todavía no hablamos de planos para nada. Una secuencia pues es una acción determinada que se desarrolla o bien en un interior o bien en un exterior. O sea, normalmente las dos clasificaciones, digamos, primarias son interior y exterior. Que sea día, que sea noche.
Esas son las cuestiones los sellos que le damos, las calificaciones que le damos a la secuencia. Entonces, aquí lo primero que os pongo es descargar un programa que es el Final Draft. El programa Final Draft os da la ventaja de que es la estructura, os da ya la estructura profesional del guión. O sea, cuando compráis este programa, que hay de todos los precios y de todos los gustos, ya tenéis el molde. Y entonces ya no tenéis que andar pensando si poner esto en el medio, si esto encabezado con negrita y no sé qué, os lo da todo. Entonces la última versión es la 9. Empezáis ya a escribir dentro de este molde llamado Final Draft. Y esto es lo que es perfectamente vendible, es decir, cuando vayáis a una productora, hay otros programas, pero este es el que más me gusta. Cuando vais a cualquier productora con el guión, hace muy mal si es un guión absolutamente amateur, de cómo está escrito, de cuál es la estructura que tiene y todo esto, pues evidentemente indica si eres profesional o no eres profesional. O sea que esto es un requisito importante. La división en secuencias, interior-exterior, noche-día, ¿qué se incluye en el guión literario? Pues entre paréntesis o como queráis, pues aparte de los diálogos, que evidentemente es el centro del guión literario, los diálogos, movimientos de personajes. ¿Qué quiere decir esto? Que con el guión tienes que ir viendo ya la película, tienes que ver la película. Entonces el guión, aparte, esto es lo difícil, aparte de los requisitos de los relatos en general que tiene que tener cualquier narrativa, sea de tipo cinematográfico o lo que sea, esto hay que pensar ya en el futuro lenguaje, y el futuro del lenguaje va a ser el lenguaje cinematográfico. Fijaos que todavía no hemos planteado para nada primeros planos, cómo van a ser los planos generales, todo esto no lo hemos planteado. Estamos planteando movimientos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tendremos movimientos que los indicaremos en el guión, qué tipo ya aquí estamos introduciendo algún elemento técnico, los fundidos, pues un fundido en negro, un fundido encadenado, todo esto sabéis, tenéis idea de lo que son, ¿no? Fundidos negro, encadenado, etc. Y después, el fundido puede ser en blanco también. Requisitos de un guión literario: un buen comienzo, como dije, un desarrollo creciente y un final inesperado. Y una cosa importantísima que uno no tiene en cuenta cuando empieza a escribir guiones es si es factible o no la producción. De repente, pues me imagino, y aparece un león, pero bueno, vamos a ver, ese león es factible que tengamos un león en producción. O sea, quiere decir que no podemos soñar, no podemos soñar si queremos después que se lleve a la realidad. O sea, todo esto son unas limitaciones muy claras, igual que las limitaciones del número de personajes. O sea, todo esto, evidentemente, cuando uno empieza a escribir guiones, pues la imaginación es la que domina y puedes hacer todo lo que se te ocurra. Lo típico de que cuando estás tomando una copa en un bar y se te acerca un tío que suele ser muy pesado y te cuenta el guión que ha parido la noche anterior. Te cuenta una historia allí que, vamos, aparecen mongoles, osos, no sé qué y tal, pero bueno, pero vamos a ver que hay una serie de cosas que son factibles, porque hoy día podemos hacer muchas cuestiones de efectos especiales que antes no se podían hacer, pero otras cosas no. Un oso tiene que aparecer allí, a no ser que hagas también una animación. Evidentemente hay una truca, podemos mezclar, digamos, la ficción con animación, pero eso es clarísimo. Entonces quiero decir que todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta cuando hacemos el guión literario. Fijaos que lo estoy diciendo todo pues a una velocidad endiablada, porque claro, yo lo que quiero, una cosa que quiero clara, que quede clara, después al final os voy a dejar mi medio de contacto, el email y todo esto, porque aquí no acaba la cosa. Si todo lo que queréis preguntarme más adelante sobre cosas, sobre problemas y tal, estoy a vuestra disposición. Aquí, en 3 horas, pues lo único que pretendo es que os guste el cine, que si no habéis hecho ningún trabajo cinematográfico que lo hagáis, a pesar de lo negro que está todo, y que realmente pasemos un buen rato. Eso es fundamental, y en eso coincido con el otro ponente, que el aburrimiento es lo que no va a ninguna parte. Entonces,
Si en algún momento os aburrís, levantáis la mano, ya no aguanto más, o algo por el estilo. Y entonces, pues podemos hacer un cambio. Vamos a hacer un cambio de chip o lo que sea. Bueno, pues entonces, el guión técnico. Ya en el guión técnico ya tenemos que tener en cuenta los tipos de planos y tal. Evidentemente, aquí hay una academia. Si vais a una academia cinematográfica tipo Cuba o tipo Londres, pues evidentemente pues en unos sitios más, en otros sitios son menos académicos, os dirán una serie de reglas que no os podéis saltar. La regla típica de toda la vida era el eje y que no se puede saltar el eje. El eje, pues es que yo estoy hablando con esta persona y entonces, ¿cómo grabamos este diálogo? Pues evidentemente la manera más sencilla de hacer esta grabación es mediante plano contra plano. O sea, un plano que se ve a ella y otro plano que se me ve a mí. Y entonces aquí hay un eje. Evidentemente, si yo ruedo desde allí el plano mío y ruedo desde el otro lado el plano de ella, me estoy saltando el eje. Y el espectador, pues normalmente se arma un lío. Con dos personas no se armará a lo mejor lío, pero si son varias, sí. Entonces, todas estas cuestiones son cuestiones, digamos, elementales, de sentido común. De sentido común que luego vienen plasmadas por medio de unas técnicas cinematográficas. Aquí ha habido, ya os digo, escuelas formidables. Cuba ha sido una de las mejores. El British Film Institute es otra de las importantes. En Nueva York hay centros muy importantes. Entonces, bueno, pues no está mal el seguir esas reglas, pero que tampoco pasa nada si en un momento dado hay que saltarse el eje o hay que hacer otra cosa de tipo que no sea tan ortodoxa, pues no ocurre nada. Entonces, todo esto son, digamos, términos que hay que conocer porque, claro, tenéis un equipo, vais a tener un equipo. Y entonces, al tener el equipo, pues vais a dar instrucciones al director de fotografía y vais a dar instrucciones al director de sonido. No podéis decir, es que quiero ahora un plano, no sé qué. Hay que decirlo con la técnica, con el término. Los planos secuencia son unos planos que se confunden con la secuencia íntegramente. Entonces, imaginaos pues que queremos que hay una secuencia en donde hay una serie de personas, donde realmente lo que es importante es el conjunto. Me interesa muchísimo el conjunto de personas, no lo que diga cada uno, sino el bloque. Entonces yo puedo recurrir al plano secuencia, la cámara fija, a lo mejor, un plano general de la familia, y la familia pues hablando, pegándose, lo que sea. Entonces ahí, eso sería el plano secuencia. El plano es lo mismo, dura lo mismo que la secuencia. ¿De acuerdo? Entonces esto pues depende, yo creo que aquí hay que tener un poco de, digamos, intuición, que te salga del cuerpo, si realmente pues tú ves esto pues en plan plano secuencia o no lo ves. O sea que si veis cine, por ejemplo, de un señor que me maravilla, que se llama Manuel de Oliveira, es un portugués de 102 años, que claro, lo primero que me pregunto, ¿cómo este hombre puede estar de pie en un rodaje? Bueno, pues está de pie y además, no sé, tendrá unos ayudantes de dirección fabulosos y todo lo que queráis, pero aguanta uno al año normalmente. Bueno, pues los planos secuencia de este señor pues tienen una riqueza enorme. Bueno, pues muy bien, perfectamente. Luego tenemos un plano máster. ¿Qué quiere decir esto? Imaginaos que no vamos a utilizar el plano secuencia. Imaginaos que yo estoy aquí rodando esto. Imaginaos que yo pongo la cámara aquí con una apertura bastante grande para que haya un plano general de todos vosotros. Bueno, pues después va a haber conversaciones entre vosotros. Pues a mí me va a interesar primero ubicar la sala, es decir, que se vea un plano general de la sala con todos los miembros de la sala y luego los planos individuales. Entonces, claro, cuando grabemos luego los planos individuales, evidentemente, si tenemos el plano máster, vamos a poder editar luego combinando el plano máster con los planos individuales. Y de esa manera el espectador se va a poder ubicar perfectamente en cada uno de los planos individuales. ¿Entendéis? Entonces, esto se hace pues, de una manera, digamos, casi mecánica. Un plano máster de cualquier secuencia y luego tienes eso para después hacer lo que te dé la gana.
A lo mejor no lo utilizas luego, en la edición, en el montaje, pero te cubres en salud, te cubres en salud. Entonces, eso sería la utilidad que tiene un plano máster. Y luego, pues, están los insertos. Los insertos ya se llama inserto cuando tenemos ya cosas con mucho detalle. Pues, por ejemplo, estamos en una acción determinada y entonces esta chica de repente se ríe mucho con la frase que ha dicho otra persona. Bueno, pues a mí me interesa coger un primer plano de ella riéndose. ¿Entendéis? Todo esto va a potenciar la acción. Entonces eso sería el papel que tienen los insertos. Pueden ser insertos de tipo muy diferente. Pero fijaos que todo esto tiene sentido dentro de un plano máster. Esto es una concepción mía, quiero decir que esto, pues a lo mejor otro director os dice, este hombre, olvidaros de lo que os está diciendo, porque a mí no me convence nada. Bueno, vale, cada uno tiene su manera de hacer las cosas y ya está. Entonces, a mí, emplear el sentido común siempre me parece muy adecuado, y a mí el sentido común me parece, digamos que la experiencia que he tenido, tenía 11 cortos de producción, pues bueno, pues me ha dado idea de que así están funcionando las cosas. Luego, el traveling. El traveling es un movimiento de cámara muy bonito, que sigue a un actor, por ejemplo. Entonces, aquí ha habido una evolución enorme, porque el traveling hace 25 o 30 años pues se hacía poniendo la cámara sobre unos raíles. Y entonces, imaginaos lo que significa dentro de un rodaje empezar a construir allí unos raíles para colocar la cámara en el traveling, ¿no? Para hacer el traveling. Esto es una pérdida de tiempo enorme. Esto se evitó luego con la aparición del Steadicam. El Steadicam es una especie de armadura donde se coloca la cámara y que la lleva encima el cámara. Y entonces, claro, aquí hay una ventaja enorme, aparte del tiempo que se ahorra, hay una ventaja enorme del movimiento. El movimiento del Steadicam es un movimiento, o sea, aquí, el movimiento este brusco, que haría un operador con cámara en mano, pues evidentemente se difumina totalmente con el Steadicam. Y entonces, bueno, pues el movimiento del Steadicam es un movimiento, yo me acuerdo, pues películas, por ejemplo, de Bertolucci, donde utilizaba mucho el Steady, ya en los años 80, pues si vas corriendo detrás de una persona que va huyendo, pues se te convierte todo en un movimiento estéticamente muy bueno. De la otra manera, pues imaginaos lo que era la trepidación del cámara corriendo detrás de alguien. Era una cosa de locura. Bueno, pues ese Steadicam, esto no es nada obsoleto, sigue utilizándose ahora cuando ya no tenemos las cámaras grandes, estas. Incluso con cámaras muy pequeñitas, después pasaremos a ver el hoy del rodaje, pues en las cámaras muy pequeñitas a lo mejor es una Canon, una cámara de fotografía Canon y está rodando en HD. Bueno, pues hay unas armaduras, pues mucho más sencillas que las que tendría el Steadicam cuando lleva una Arriflex, que era la típica cámara de 35 milímetros que se llevaba entonces, y entonces te colocas la armadura y vamos, haces maravillas. Haces maravillas porque vas con tu cámara de fotografía grabando en HD y entonces los movimientos son perfectos. O sea, quiero decir que, bueno, pues todo esto se ha ido, sobre todo, aparte de calidad, disminución del tiempo. Porque el tiempo de rodaje en términos de dinero, pues es enorme, es una de las partidas más importantes, que después veremos. El paneo o panorámica. La panorámica es cuando queremos abarcar algo en término lateral. El término paneo es el término vulgar que emplea pues, el director al cámara o quien sea, oye, hazme un paneo aquí. Es una panorámica de un movimiento, de lo que sea. Plano subjetivo. Plano subjetivo, imaginaos el caso que estaba planteando antes de que yo estoy hablando con ella. Entonces, aquí hay plano contra plano. Bueno, pues puede ocurrir que en el plano contra plano solo se le vea a ella, y no se vea al interlocutor, o puede ser que haya un escorzo, es decir, que a mí se me vea pues un poco, para que haya una buena referencia. Normalmente esto mejora, mejora porque hay una referencia del interlocutor. Entonces ese sería el plano subjetivo, o escorzo, en el caso de un diálogo entre dos personas.
Realmente el plano subjetivo, aquí, si he de ser más preciso, es el plano que corresponde a lo que ve una persona en un momento determinado. Se puede utilizar para el caso del escorzo también el término plano subjetivo, pero si quiero ser más exacto, el plano subjetivo es, por ejemplo, cuando estamos viendo una acción determinada y lo está viendo un personaje. Entonces la cámara sería quien está viendo esto, que sería el sujeto, y eso sería un plano subjetivo. Esto también, el escorzo, es decir, cuando se ve parte del sujeto, cuando no se ve el sujeto, pero se ve parte del sujeto, también se llama a veces plano subjetivo. Eso depende, depende de los casos. Por último, el storyboard, y esto no tengo ni idea si ahora se hace storyboard o no. El storyboard era algo que se hacía después de hacer el guión, para que ya cuando teníamos el plano, el guión técnico, para que sobre todo el director de fotografía conociese perfectamente cómo eran cada uno de los planos. Es decir, cuando hemos diseñado ya el guión técnico con primer plano, aquí tendremos a lo mejor, pues yo que sé, 200 y pico planos. Entonces el primer plano es tal cosa, el segundo tal otra cosa. Bueno, pues se hace un dibujo, se hace un dibujo del plano. Es decir, el storyboard tiene que ser una persona que dibuje bien, evidentemente, porque si no, no te aclaras de lo que está haciendo, y entonces el storyboard significa una especie ya de visionado de la película a base del tipo de plano. Entonces en el storyboard aparece el primer plano, aparece el plano americano, que sería más bajo que el plano medio, y aparece un poco todo lo que vas a ver. Entonces es un poco ya un anticipo en dibujo de las imágenes que vas a tener luego. Y a veces, pues, esto facilita y otras veces, pues, no facilita, dependiendo de cómo se haga, evidentemente, el storyboard. La preproducción. Me paro un momento aquí. ¿Tenéis alguna duda? ¿Hay alguien que haya hecho ya cortometrajes? Sí. ¿En qué formato? En Venezuela hicimos un cortometraje. Sí. Normal, usamos Helios, 3D. Sí. Hicimos animación 3D. Sí. Máscara, ¿De animación? Animación 3D. Sí, sí. Rompimiento de croma. Y Sí. solamente duró 2 minutos. Sí. Y lo hicimos otro con la cámara, que en estos momentos le mentiría si me acuerdo el término, pero creo que es plano corto, que es cuando mueves algo, tomas una foto, mueves algo, tomas una foto. Sí, sí. Pero miles de fotos para un segundo. Sí, es que, vamos a ver, el planteamiento de la animación es totalmente diferente. Yo animación no he hecho nunca, yo he hecho cortos con animación, cortos industriales que me han encargado, en donde yo rodaba la parte, digamos, de ficción y después había pues un equipo de animación que incluía la animación en el corto. Pero yo no he hecho nada, o sea, no tengo ni idea. Pero el planteamiento es totalmente diferente. Entonces ahí, pues, no, la verdad que no os puedo... Perdona, la animación únicamente la usamos para la coletilla. Para la coletilla. El resto era como exteriores y de acuerdo. Bueno, pues entonces, esto es lo que... Entonces, ahora una producción cinematográfica tiene, pues, 3 bloques. Uno es la preproducción, otro es el rodaje, o la producción, y otro es la postproducción. ¿Qué comprende la preproducción? Evidentemente, lo primero, ¿tenéis algún reloj por ahí para orientarme? Porque me he quedado sin reloj. Te aviso. Sí, 5 menos 10. Bueno, gracias. Bueno, pues entonces, ¿qué significa la preproducción? Significa, lo primero de todo, o sea, es antes del rodaje. Antes del rodaje. Lo primero que tenemos que ver son las localizaciones. Es decir, interiores y exteriores donde se va a llevar a cabo la acción. ¿De acuerdo? Entonces, para esto, pues normalmente va el director, junto con el ayudante de dirección, junto con el jefe de producción, después veremos el papel de cada uno de ellos, y después el director de fotografía. Y entonces, pues, por ejemplo, en el caso de Tango de Otoño. Tango de Otoño tenía que ser, la íbamos a realizar en Aguilar de Campo y alrededores. Entonces teníamos que buscar unas localizaciones muy agrestes. Es decir, era el final de Castilla y el comienzo del norte.
O sea que tenía que ser esa zona palentina en donde Castilla está empezando ya a declinar, y está empezando ya Cantabria, con sus riscos y sus características muy peculiares, que significa la entrada al norte, con un clima muy característico, bueno, una serie de cosas. Entonces, claro, para cada una de las secuencias teníamos que buscar cuál era el ambiente adecuado. Ese era el ambiente en exteriores. Luego teníamos en Palencia, pues digamos, un decorado magnífico que es el arte palentino, el arte románico palentino. Y entonces, claro, todo esto pretendíamos que esas maravillas de iglesias, que en la zona, por ejemplo, de Mave, la zona de Mave, esas iglesias románicas, pues Fromista, por ejemplo, pues nos servían luego como decorado perfecto para la acción que íbamos a hacer luego. Bueno, pues ese es un trabajo bastante arduo, bastante difícil y muy importante, porque claro, una escena, una secuencia de una localización a otra, pues a lo mejor haces una escena preciosa o haces una escena que no tiene nada. Es el decorado, es la escenografía del cine, dicho de otra manera. Sería la escenografía de cada una de las escenas. Entonces después tienes sorpresas, Pues por ejemplo a Vicente Aranda le cayó oro del cielo cuando al final de Amantes de repente nieva en Burgos. No se había imaginado el equipo, ni mucho menos que iba a terminar con una gran nevada y todo esto. Bueno, pues eso son, digamos, cosas, sorpresas aleatorias que desde luego en la búsqueda de localizaciones pues no tienes que estar, a no ser que tengas una producción enorme, como los americanos, que si hace falta nieve, nieva, y si hace falta una tormenta terrible, pues hacer la tormenta. Pues normalmente en una producción española tienes que hacer rogatoria, no sé, cualquier cosa para que te pase lo que quieres, ¿no? Entonces, en este caso, quiero decir que hubo esa gran coincidencia y mejoró todo. Bueno, anécdotas aparte, las localizaciones son importantísimas. Hay que formar el equipo en la preproducción. Lo del equipo es importantísimo. He trabajado 20 años en cine, ahora estoy trabajando 10 en teatro, y a mí en el equipo, no solo que sea un buen equipo en cuanto a la técnica, que la gente sea gente maja, es que es importantísimo, que haya buen rollo. Porque es que, aparte de que lo pasas mejor, luego se ve en el producto. O sea, luego hay veces que dices, bueno, pero esto tiene una pinta y tal, es que se han estado pegando en el rodaje, no quiero dar nombres, porque ha habido rodajes tremendamente borrascosos de gente muy conocida y que después, pues evidentemente se ha plasmado ese mal rollo en las distintas secuencias. O sea que lo del equipo es fundamental, gente competente y gente que tenga idea de equipo. Esto en los cortos es fundamental, porque claro, en un corto te la juegas todo en 3 días, y entonces si el equipo no funciona, pues te has echado abajo el corto. O sea que el equipo consta del equipo de dirección, que es director, ayudante de dirección, el script o la script, que es fundamental porque va viendo en cada momento, pues por ejemplo, no sé, los detalles. Esta persona llevaba antes una camisa azul y ahora la lleva blanca. ¡Ay, Dios mío, que te has cambiado de camisa! No sé, detalles de este tipo, que lo que crean es que se ve luego en películas súper profesionales que a lo mejor, pues no sé, pues en una película medieval aparece una chapita de Coca-Cola. O sea, cosas de este tipo. O sea, el script o la script tiene que estar pendiente de todo esto. Es el vigilante o la vigilante del rodaje, de que no haya raccord. El raccord es el fallo por distintas luces, por distintas... evidentemente el raccord de luz es una competencia del equipo de fotografía, pero el raccord de traje, pues si una persona lleva una camisa en una secuencia y resulta que en otro plano de la misma secuencia va con otra camisa diferente, lo has fastidiado, porque luego a ver cómo editas eso. O sea, estas cuestiones son muy importantes. Entonces sería, el script es digamos, una especie de jefe o jefa de rodaje, es el equivalente en el teatro al regidor. El regidor sería el script en el caso teatral. Y después, desde que hace años la rodaje en 35 milímetros se hace simultáneamente en vídeo,
pues el video assist, que es la persona que va con el combo, pues rodando cada uno de los planos. Evidentemente, si grabamos en vídeo en HD no hace falta hacer todo esto, porque inmediatamente tenemos un equipo de reproducción que vamos viendo cada plano cómo ha quedado, pero antes no podíamos hacer esto, porque claro, teníamos el negativo y habría que revelar el negativo y esperar un día para ver los resultados. Entonces había el combo que más o menos nos daba una idea, el vídeo, de cómo iba la cosa de luz, de cómo había ido la cosa de interpretación. Aquí el problema es que todos los actores querían mirar al vídeo, a ver si estaban guapos, si lo habían hecho no sé qué. Bueno, era desesperante. Entonces ahí el director tenía que ponerse firme, de decir, pues no ves esto, ¿no? O ser tolerante y que cada uno que haga lo que da la gana, pero allá él, ¿no? Bueno, pues entonces tenemos el equipo de fotografía, el equipo artístico, actores, atrezo, peluquería y vestuario. Atrezo, pues que las velitas de la mesa sean bonitas, que la decoración sea adecuada, todo esto es importantísimo en una producción grande. La peluquería, pues yo en un corto llevé peluquera, pero como ligaba con todo el mundo, al siguiente corto ya no llevé a nadie. Entonces, pues bueno, pues quiero decir que peluquería puede ser también importante, Y después la producción. El equipo de producción es importantísimo. Entonces tenemos el productor ejecutivo y el jefe de producción. El productor ejecutivo, digamos que es el que va mirando por parte de la productora que se lleva a cabo el plan de financiación. Ese sería el jefe de el productor ejecutivo. Y luego el jefe de producción es el que va haciendo la preparación día a día del rodaje. ¿De acuerdo? La diferencia que hay entre los dos. Entonces el jefe de producción y el productor ejecutivo están en continua discusión día a día para que no nos salgamos del presupuesto. El jefe de producción, ¿qué tiene que ser un buen jefe de producción? Tiene que ser muy buenas relaciones públicas. Hay que estar continuamente pues, comerciando con un buen proveedor de cualquier producto. Todo esto lo tiene que hacer el jefe de producción. Con lo cual, las relaciones públicas son importantísimas. Luego, sentido común, como siempre. Yo me acuerdo un jefe de producción que bueno, pues en el corto que vais a ver luego, pues resulta que estaba Fernando Ramallo metido en una bañera y se le olvidó poner el agua caliente. El tío estaba congelado. Y entonces, pues bueno, pues allí hubo problemas de tener que retrasar el rodaje y tal porque estaba tiritando y salía tiritando las escenas. O sea, son tonterías. Son tonterías, pero que hay que tenerlas en cuenta. O meter, pues a lo mejor, un camión lleno de elementos de fotografía, pues con una fragilidad tremenda, por un sitio donde hay baches. Pues se destrozó una vez todo un equipo de iluminación. O sea, cosas de este tipo. Entonces, el equipo de producción es francamente importante. Tiene que haber buenos ayudantes, dependiendo digamos, de la magnitud de la producción, pues más gente o menos gente. En el equipo de sonido está el director de sonido y está el ayudante. Entonces el ayudante es el que va con la jirafa, con la percha, lo que se llama la percha, pues recogiendo el sonido. Pues hay que saber porque evidentemente es muy importante, como se rueda ya todo con sonido directo, es muy importante coger realmente de una manera clara el diálogo de los actores y que no haya interferencias. O sea que eso es importantísimo. Aunque luego se pueden hacer en el laboratorio muchísimas cosas. El capítulo de financiación, pues ya me diréis. El capítulo de financiación pues es buscar financiación. Aquí, ¿qué pasó con nuestro largometraje? La Junta de Castilla y León estaba entusiasmada con el proyecto y nos daba el dinero. Era algo así como, no sé, me parece que era pues como 60.000 euros o una cosa por el estilo. Entonces, claro, te puedes entusiasmar, puedes decir, ya tengo el largometraje, ya vamos adelante, vamos a empezar a preparar todo y tal, porque ya tenemos 60.000 de la Junta de Castilla y León. Pero si el presupuesto general es de 1 millón, o 1 millón algo, pues evidentemente 60.000 no es nada. ¿Entendéis? ¿Y qué es lo que pasa? Que al final terminas hipotecando la casa. Entonces aquí, pues mis amigos
ya con más experiencia que yo, me dijeron: ten mucho cuidado, no caigas en estos espejismos, porque me enloquezco normalmente en estos casos, y entonces tienes que hasta que no veas el holding, es como un holding de empresas que te tienen que aportar. Antes, por ejemplo, aportaba Televisión Española, las cadenas, etcétera, los bancos. Ahora es que no hay nada. Ahora la escasez de financiación pues es prácticamente total, ¿no? Con lo cual, pues muy difícil ir adelante. Por eso, este corto mío que vais a ver luego, que costó 42.000 euros, pues evidentemente hoy día no se puede hacer esas locuras, Hay que, hoy día, dando muchísimas vueltas, incluso te puedes hacer un largometraje con un poco más, O sea que, por eso es importante que después os indique por dónde van las cosas. Bueno, pues entonces la financiación, y ya os digo que es bastante complicada o muy complicada. El alquiler de equipos, esto lo tiene que hacer el jefe de producción. Yo estuve trabajando siempre con una reflex de 35 milímetros, eran unas cámaras muy pesadas, y entonces, pues evidentemente, pues claro, no es como ahora, que vas con el vídeo, con la cámara de vídeo, la cámara de fotografía de un lado para otro, llevar un ARRI de un lado a otro, pues es bastante complicado, Y después había que trabajar con material cinematográfico, es decir, con el negativo, el material virgen, y después hacer todo el proceso en laboratorio, revelado, bla, 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 que ya lo veremos luego en postproducción. Y en cambio ahora, pues la grabación normalmente es en HD. Entonces ahora es mucho más fácil, porque ya hablaremos también de esto, pues con una cámara de fotos que tenga un buen vídeo podéis hacer un largometraje perfectamente. Este que vais a ver luego está hecho así, con una 6D. El rodaje. El tiempo de rodaje influye mucho en el dinero. Entonces, un largometraje pues eran normalmente de 40 a 60 días, normalmente estos años pasados. Ahora pues se puede reducir a lo mejor a 15 días, con el nuevo sistema de vídeo, un sistema de preproducción mucho más rápido. O sea, el tiempo de rodaje es fundamental, porque claro, en el tiempo de rodaje está el alojamiento de todo el equipo, y ahí hay que tener en cuenta el transporte y muchas cosas. Sonido directo. El sonido directo quiere decir que se está grabando las conversaciones pues con la percha, con el micrófono, allí in situ. Y entonces ese sonido directo va a ir a uno de los canales, luego que vamos a tener que hacer las mezclas en un laboratorio de sonido. La primera edición, o sea, una vez que hemos hecho todo esto, que hemos revelado, estamos viendo, digamos, a la antigua usanza, la primera, o la antigua usanza, o todavía las grandes producciones que se hacen. La primera edición, yo siempre he trabajado con el Avid, el programa Avid para la edición. Se sigue trabajando en Avid, y ahora en vídeo, en Avid, pues tenéis muchos programas alternativos, pero a mí me gusta el Avid, Y entonces, bueno, pues lo podéis hacer en casa, lo podéis hacer en un estudio pequeño, hacéis todo lo que significa el montaje, la edición, y entonces de ahí sale ya una primera copia, una primera edición que ya pues entra en postproducción. ¿Qué es la postproducción? Bueno, pues de esa primera edición hacemos las ediciones intermedias, la edición final, y una cosa importante es lo que se llama etalonaje. El etalonaje es darle los colores requeridos, es un cambio de colores. El etalonaje en esta producción que yo estoy ahora describiendo es totalmente diferente del etalonaje en vídeo que se está haciendo ahora. O sea, es totalmente diferente. Entonces es, digamos, darle o fijar los colores ya definitivos. Sonido, incorporación de músicas y efectos. Es decir, vamos a tener un canal con el sonido directo, conversaciones, por otra parte vamos a tener músicas y por otra parte tendremos efectos. Todo esto se mezcla, se hacen las mezclas en un estudio de sonido, y esto ha sido siempre una de las partidas más caras. La hora de mezclas y la hora de repicado y todas estas cosas que se tienen que hacer ahí, pues evidentemente era carísima, y subía muchísimo la producción.
Entonces ahora volvemos otra vez a decir que en vídeo no solo podemos grabar conversaciones, sino sonidos, todo tipo de cosas, teniendo unos buenos micrófonos. Por eso es muy importante que junto con un buen aparato de vídeo tengáis un buen equipo de micrófonos, para que podáis hacer en directo la mayor partida posible. Y entonces con todo esto pues sale ya una primera copia. La distribución. Aquí hay la gran revolución. Decimos, se ha dicho últimamente en estos años, la industria española está acabada. Evidentemente, la industria acabada, la industria española cinematográfica, en la terminología que de los productores tradicionales y todo esto, pues desde luego no puede ir adelante. Evidentemente, los presupuestos son totalmente inasumibles, porque no hay créditos bancarios, no hay ayudas oficiales. Entonces hay que cambiar la mentalidad. Esto lo dijo Enrique González Macho, todavía hace un año, en una gala de estas de los Goya, dijo, bueno, es que no es el ocaso del cine español, es el ocaso de un cine español. Hay que remodelar, hay que cambiar totalmente el cine español. Y entonces por ahí es por donde voy a empezar a ir hoy, por ese nuevo camino en la charla, para que ir viendo por dónde son las nuevas vías de preproducción, producción, rodaje y distribución. Lo primero de todo es que, bueno, antes, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Pues lo que teníamos que hacer era, una vez hecho un corto o un largometraje, ¿qué hacemos con él? Pues bueno, en muchas ocasiones, y sigue ocurriendo, ahí si os fijáis, si vais al ICA, al instituto, a ver cuáles son las producciones de un año y cuáles son las películas que se han estrenado, el porcentaje a lo mejor de las que se han estrenado no llega al 50%. O sea, hay muchas en las estanterías, cosa que es una pena tremenda. Fijaos lo que supone eso, hay mucha gente que con las casas hipotecadas por producciones cinematográficas, Entonces, pues quiero decir que hay que buscar nuevos métodos, hay que buscar nuevas formas. Y entonces, evidentemente, pues todo está cambiando. Antes, por ejemplo, había que hacer unas nuevas copias, cada copia costaba muchísimo, pues en términos de pesetas eran 30.000, 40.000, 50.000 pesetas, y entonces ahora, pues resulta que con el vídeo, trabajando en HD, pues es todo muchísimo más barato. Ahora, la mayoría de los cines, pues como habéis visto, trabajan en HD, la proyección, con lo cual no tenemos ya todos estos problemas de las bobinas, los no sé qué, los proyectores, o sea, todo se ha simplificado mucho. Y entonces lo que pasa es que el núcleo duro de la industria cinematográfica española no se ha adaptado todavía a este nuevo sistema. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está habiendo una explosión de jóvenes, de nuevos realizadores, con una inteligencia y una capacidad enorme. Esto os lo digo porque he estado invitado varias veces a festivales de cortometrajes y dices, pero bueno, no parece cine español. Claro, en el sentido de que lo que vemos luego en la distribución ordinaria, pues no es ni mucho menos lo que vemos en esta explosión espontánea en festivales, en televisión, en internet, etcétera, etcétera. O sea, el cine español está vivo, pero ese cine español vivo no se le deja salir. Ese es el problema. Sigue habiendo unas barreras enormes por parte de productores para que esta hornada joven, esta hornada, digamos, con nuevas ideas y tal, pues no aparezca, no haga competencia, igual que está ocurriendo en muchas otras cosas. Entonces aquí ahora lo que hay antes, ¿qué había que hacer? Pues ahora sigue habiendo lo mismo, festivales. O sea, la salida de mis cortos fueron los festivales. Yo amorticé mis cortos, incluso este que vais a ver, que costó 42.000 euros, pues amorticé todo a base de festivales, de premios de festivales, de venta a televisiones. Lo compró Canal Plus, lo compró Televisión Española, y entonces, pues bueno, ibas sumando y entonces ibas amortizando. Entonces, ahora, pues la capacidad de amortización pues es bastante mejor. Y entonces ahora sigue habiendo festivales, pero ahora sigue habiendo festivales dentro de Internet. Por ejemplo, el No Todo Film Fest es un festival de cine cortísimo, de no más de 3 minutos, pues que puede lanzar a un director o a un actor. Después hablaremos de ello. El corto cortísimo de 3 minutos que vais a ver aquí está lanzando a un actor.
él me ha dicho que para él ha sido todo lo que le ha salido luego ha sido gracias al corto. O sea que las posibilidades de promoción con estos cortos en internet pues son muy grandes, con lo cual no es dinero tirado, aparte de que uno disfruta, pues lo ve la gente. Venta TV antes y después había las subvenciones. Yo he tenido muy buenas subvenciones, no me puedo quejar, y entonces gracias a eso he amortizado los cortos. Ahora, como al teatro no me dan ni un euro, pues es la ruina, vendo hasta cuadros. Entonces, quiero decir, dentro de poco mi casa se quedará casi sin nada porque voy vendiendo cada vez que voy haciendo algo cosas, y entonces claro, la gente dice, ¿y dónde estaba aquel espejo? Lo he vendido porque es la producción de no sé qué. Entonces se puede hacer una historia un día también. El hombre que vendió todo por el teatro, bueno, pues puede tener su éxito también, O sea que quiero decir que ese camino desde luego no es el más adecuado. Entonces hay subvenciones del ICA, hay subvenciones de la Comunidad de Madrid, y bueno, pues el capítulo de subvenciones, lo que pasa es que cada vez es más bajo, son cada vez más exiguas las subvenciones. Entonces hay que pensar en otras cosas, hay que echar la imaginación. Después os contaré un poco la imaginación en el largometraje que vais a ver, a qué han recurrido y todas estas cosas. Es una pena que no hayan podido venir, yo invité al director, invité al productor y tal, pero pues lo de siempre, la gente está ocupadísima y entonces pues no tiene tiempo para venir aquí un rato a hablar de estas cosas. Bueno, pues aquí entonces os planteo dos trabajos míos. Una parte, un trabajo hecho, que fue paréntesis. El reparto me vino muy bien, porque era Alejo Sauras y era Fernando Ramallo. Tengo que decir que Alejo Sauras pues, empezó conmigo en el mundo del cine, hizo 3 cortos conmigo, luego le llamaron ya para Al salir de clase, que fue la primera serie televisiva que hizo, y ahí ya vino todo nuevo. Ya vino Los Serrano, que es la que habréis visto más vosotros. A mí me parece un actorazo, me parece una persona de estas totalmente desaprovechada, como está ocurriendo con muchos actores y actrices españoles, pero bueno, pues casi es una desgracia ser guapo, porque la gente solo ve el físico, cuando es un actor que realmente tiene una capacidad interpretativa enorme. Bueno, pues entonces tuve a Alejo Sauras, a Fernando Ramallo, y tuve la ventaja que se siguió con El Bola, de Achero Mañas. Y entonces, como El Bola fue una película que tuvo un exitazo tremendo, pues toda España, pues con El Bola y paréntesis de complemento de cortometraje. Entonces, bueno, quiero decir que todas estas cosas son las típicas de las que te tienes que basar para tu distribución, estrategias. Entonces, estrategias, yo aquí tuve la suerte de contactar con la distribuidora adecuada para que se pudiera hacer toda la distribución. Y luego los festivales, etcétera, etcétera. Bueno, pues el futuro del cine en España, luego hablaremos un poco, como es bastante triste, pues vamos a plantear este tema al final de todo. Y aquí tenéis, antes de empezar por la parte práctica, porque esto puede terminar en una clase o una cosa por el estilo, y no quiero de ninguna manera, me paro un poco para que me preguntéis de lo que, de una manera rápida, hemos visto aquí, qué dudas tenéis o qué dudas os han surgido, no sé, o sea, un poco en el esquema este rápido teórico de cómo se puede escribir un guión y cómo se puede realizar, ¿qué preguntas tenéis? Yo tengo una, Sí. guión literario, o sea, el guión literario que es como el draft es como un borrador, ¿no? Sí. Ahí se dividen las secuencias, pero vas contando la historia, o sea, Sí. quiere decir, ahí también está el texto. Ahí está el texto y sí. si es un plano corto, si es No, un plano... no, eso no, no. ahí solo el texto. No, aquí por y ejemplo... entonces el técnico Sí. se añade a ese Claro, literario. el técnico Ah. es después, es posterior. Pero esa parte o también No, el técnico es cuando se va a empezar el rodaje ya. Ah, vale. El técnico lo hace normalmente el ayudante de dirección. Ah, vale. El director con el ayudante de dirección. Sí. Por ejemplo, interior cocina, casa de Julia, noche. Santi llega a casa, Julia prepara la cena, Santi se sienta junto a la mesa, está muy cansado y deja caer al suelo los zapatos, uno tras otro. O sea, vamos viendo la acción.
Julia tira sobre la mesa junto a Santi una bolsa con marihuana. Me ha salido un sitio muy curioso. Entonces, Julia dice, ¿qué significa esto? Santi dice, es evidente, ¿no? Que fumo porros. Julia dice, en esta casa no admito drogadictos. Ah, pero sí admites, en cambio, a la rusa, la que se folla a tu hijo el cura. Bueno, me ha salido una secuencia de más curiosas. Aunque os ha interesado, no estaba previsto. Pero ya veis que bueno, es bastante sugerente el guión y está a vuestra disposición, quien quiera verlo. Aquí tenéis mis dos medios de contacto por correo electrónico, y bueno, ¿qué más preguntas? Nada más, eso es que no sabía si se ponía... Yo, insistiendo en lo de María Luisa, el guión técnico se trabaja sobre el literario. Sobre el literario. O sea, que luego lo cogen la gente técnica del cine y aquí mete un plano, aquí mete un plano. El guión técnico normalmente no lo lee nadie, nada más que el equipo. Ya. Y lo hace sobre eso. Lo hago sobre eso. Entonces, junto al guión técnico, para mayor ilustración, haces el histórico. Ya. Y entonces, el guión técnico es el que vas a pasar a todo el equipo. ¿De acuerdo? Sí. O sea que normalmente lo que circula es el guión literario, si se edita, entonces esto es lo que se da a los actores para contratar a los actores. Porque a un actor, si le interesa una película o no, pues le da igual que sea un plano general o que sea un plano medio, eso le da igual. Lo que quiere es ver la historia, quiere ver cómo se cuenta, quiere ver si la historia tiene garra, si no la tiene, si es una porquería o no. O sea, guiones ahí, pues imaginaos. A mí me cuenta, por ejemplo, Alejo, que es con quien he mantenido más amistad, pues le llegaban guiones disparatados totalmente. Entonces, todo esto es el guión literario, y es lo que hace decidir a un actor por aceptar o no aceptar. ¿De acuerdo? Sí. Aparte de luego los procesos de casting y todo esto, que ya sería bastante largo de contar. ¿Qué más cuestiones? Bueno, pues, por favor, podemos preparar vamos entonces a ver el antes y el después. O sea, quiero decir, yo considero que el corto mío, yo estoy satisfecho del corto. No estoy satisfecho del guión. El guión me parece malo. Entonces, ahora voy a utilizar mi corto para descuartizarlo un poco ante vosotros. Y entonces vamos a hablar del guión, vamos a hablar de la realización y vamos a hablar del producto final. Un producto final de hace 14 años. O sea, está obsoleto en el sentido de que está rodado de una manera sofisticadísima. Es decir, pues de una manera, digamos, muy profesional, porque estamos utilizando las grandes cámaras y todo esto, pero de una manera muy poco operativa, porque bueno, ahora se hace con una rapidez mucho mayor. Y claro, el vídeo lo que permite es una movilidad, una frescura que no permite este tipo de rodaje, ¿comprendéis? O sea, eso es en lo que se nota más, vais a ver la obsolescencia de estos cortos en términos de un rodaje mucho más fresco. Bueno, la productora mía se llama Enebro, Producciones Cinematográficas, se fundó en el año 1997 y a partir del año 2002 se ha ampliado a teatro. Entonces ahora es producciones cinematográficas y teatrales. Este es el último corto, realmente íntegro, rodado por mí, y a partir de entonces pues he hecho teatro. Entonces ahora os voy a ir hablando, a medida que vayamos viendo el corto, de una serie de cosas. Todo este primer proceso de los títulos de crédito era carísimo. Todo esto está hecho en Madrid Film de una manera totalmente profesional. El procedimiento es igual que de los efectos de truca, de animados, de animación. Es bastante complicado el sistema y por lo tanto muy caro. Esto está rodado en 35 milímetros y luego pasa a vídeo. Con lo cual, evidentemente, la calidad, cuando se rueda en cine, hay que verlo en cine. Y cuando se rueda en vídeo, hay que verlo en vídeo. Entonces, cuando teníamos un vídeo a partir de un rodaje de 35 milímetros, pues cuando lo veías en el cine era maravilloso y después en el vídeo perdía mucho. Aquí pues pierde más todavía, con lo cual se queda en nada. Cambio ahora, en cuanto a calidad de imagen, en los vídeos que vamos a ver, está rodado en HD y se va a ver con bastante más nitidez. O
Eso es uno de los cambios importantes. Aquí, toda esta última parte, para que veáis los equilibrios que tenemos que hacer, toda esta última secuencia está rodada de noche, a las 3 y 4 de la mañana. Entonces, todo lo que veis ahí, como de luz del día, es ficticio, es iluminación. Porque nos salía más barato el emplear la iluminación, alargar las horas de rodaje un día que otro día más de rodaje. O sea, que había que aquilatar, esto está rodado en 4 días, me parece que fue, en una casa de la organización Las Lomas, en Boadilla del Monte, y bueno, pues es que un día de alquiler de equipo era carísimo, con lo cual era mucho más rentable pues estar hasta las tantas, ¿no? Nadie cobraba, ahora mismo los vídeos sigue la gente, ya es una tradición, que normalmente no siendo cortos, que tienen ya una producción concreta y tal, no cobra nadie, y bueno, pues el programa corto es donde más se manifiesta aquí en la Malagarte, porque bueno, pues hay otro corto anterior que se titulaba Verbena, que el rodaje era nocturno. Y entonces pues estábamos a lo mejor desde las 6 de la tarde un día hasta las 11 de la mañana al día siguiente. Y todo el equipo pues hincando el codo y nadie decía ni nada y no cobraba a nadie. Entonces quiero decir que bueno, pues había una pasión enorme por lo que se estaba haciendo. No puedo decir lo que ocurre ahora en un rodaje en estos días, porque no he vivido alguno, pero no como lo que viví en mis carnes hace tiempo. Y bueno, pues, ¿por qué se hacía todo esto? Porque pretendíamos hacer un largometraje. O sea, normalmente, aquí vuelvo otra vez a lo que se hablaba esta mañana, igual que la novela corta, pues tiene una perspectiva diferente que la novela, pues el cortometraje tiene una estructura diferente que el largometraje. No es una parte de un largometraje. Entonces el guión pues, es posiblemente pues, más difícil, porque hay que contar en 10-15 minutos toda una historia. Pero la estructura, para que haya credibilidad, tiene que ser la misma. Hay unas bases que evidentemente podemos decir, pues no, yo no tengo guiones, no hago guiones y tal. Bueno, pueden salir cosas experimentales pues, muy curiosas y todo esto, pero es como estás un poco como trabajando casi desnudo, haciendo esto. O sea que quiero decir que el guión o el libreto teatral son importantísimos. Y yo le doy una importancia tremenda. Lo que pasa que, bueno, pues es muy difícil escribir un guión de largometraje o un guión de cortometraje o un libreto teatral. La diferencia que hay entre un guión entre otras muchas, de cinematográfico y uno teatral, es que en el teatral la palabra cobra todavía mucho más importancia. Los diálogos son importantísimos. Porque en el cine tienes un montón de recursos que no tienes en el teatro. Y esto pasa igual con los actores. Realmente, yo siempre lo digo, un actor, para que sea un actor o actriz auténticos, tiene que ser autores teatrales. Si son buenos actores teatrales, irán al cine o a la televisión y lo harán bien. Pero a la inversa no. Yo, por ejemplo, he trabajado hace 3 años con un actor que no tengo más que elogios hacia él, es Alex Barahona, le conoceréis, de series. Y Alex Barahona es un profesional fantástico, pero cuando trabajó conmigo en el año 2008 en Gepetto, era la primera vez que hacía teatro. Y entonces, pues, ¿qué es lo que ocurría? Que en teatro tienes que hablar, tienes que proyectar la voz. Y entonces el actor de televisión no sabe proyectar la voz porque le hacen un primer plano y no necesita proyectar nada. ¿Comprendéis? O sea que son cuestiones totalmente diferentes. En cambio, si tú sabes proyectar la voz, después te vas a un plató y aunque no tengas allí que proyectar la voz, evidentemente te sale algo espontáneamente pues mucho más rico. O sea que es importantísimo, si pretendéis alguno de vosotros ser actor o actriz, ir a una escuela de teatro, aunque después vayáis a trabajar en el cine únicamente. Es importantísimo. Y que cualquier persona lo pueda hacer, hombre, pues evidentemente ahí yo creo que hay que tener para el arte pues una especie de don, eso ayuda mucho, pero yo aquí he hecho grupos de cine y teatro en esta facultad que nunca podía pensar, una facultad de económicas que siempre decimos con los cuadriculados que son y todo esto, cómo son capaces de, bueno, pues hacían maravillas.
Todo esto es cuestión de introducir a la gente en un entorno agradable, que salga, que brote lo que llevan dentro. O sea, que quiero decir que si queréis yo me comprometo con cualquiera de vosotros a introduciros en el mundo del cine o en el teatro, y porque todo el mundo puede hacer muchas cosas, a lo mejor hay cosas ocultas en uno que no han salido y que un día salen. Y uno es feliz haciendo esto, os lo digo en serio. O sea, si uno llega a introducirse de manera seria en el mundo cinematográfico, yo diría más en el teatral todavía, pues uno llega a ser auténticamente feliz, porque no os podéis imaginar lo que es el darse cuenta que te están saliendo cosas que nunca en la vida te habías imaginado. Es una especie de terapia de grupo, pero sin psicólogo, O sea, que es mucho más bonito. Lo estás haciendo con compañeros y compañeras, y todo es mucho más, digamos, festivo y mucho más bonito. Bueno, ¿qué más cosas? Porque bueno, ahora como sí. que nos quedemos con una copia de lo que acabamos de ver, y como tenemos aquí una mediateca, que se pueda poner al préstamo, si quieres. Sí, yo os dejo el PowerPoint, ¿no? ¿O cuál? No digo el disco, el CD. Ah, el CD, sí. Vale. El CD y lo prestamos a quien quiera. Vale. Sí. Como un libro. Eso como queráis. Vale, y luego el PowerPoint nos lo dejas. Y el PowerPoint os lo dejo también. Porque lo enganchamos en... Insisto, no os cortéis de poneros en contacto conmigo si queréis para más cosas. Entonces yo ya os digo que ahora estoy más metido, estoy bastante más puesto en el mundo del teatro que en el cine, pero sigo en el mundo del cine, y bueno, ya veis que aquí no traigo pues cosas del 1998, no siendo la mía, que me interesaba que vieseis un trabajo mío para poder criticarlo. El guión no es bueno. ¿Por qué no es? Hombre, el guión Vamos está a ver, estupendo. me parece que la idea es buena. La idea es muy pero buena y los además diálogos son malos. Es desesperante el diálogo de la cocina. El diálogo de la cocina, de la carne y todo esto, no dicen más que chorradas. Y en otros lugares del corto también dicen chorradas. Pero o sea, da para mucho más, para mucho más que lo que hay. La idea está bien. Desde un primer momento capta la atención. Sí. Y luego hay un elemento de sorpresa al final que es fantástico, Sí. y luego hay ese nudo principal que es que hablan del accidente. O sea, me parece que la secuencia del guión es fantástico, es muy redondo. Ya. Lo único lo de los diálogos quizás, no pero como acción completa me parece que tiene un interés muy grande. La idea me parece muy Sí. Entonces luego vamos a ver, esto cabría aquí pues estar muchísimo tiempo hablando y tomándonos cervezas juntos y todo esto, pero pues de momento no lo podemos hacer. Pero yo creo que una cosa que ocurre siempre, la obra de una persona tiene muchos elementos autobiográficos, eso está claro. Entonces, esto ocurre en novela, ocurre en el cine, ocurre en el teatro. Alguien decía que uno hacía siempre la misma obra de maneras diferentes, con ropajes diferentes, y yo me lo creo eso. Yo, por ejemplo, pues lo que estoy escribiendo de cine, de teatro y tal, pues tiene como denominador común la amistad. Yo es una cosa que toda mi vida, y sigo valorando muchísimo la amistad, entre personas de distinto sexo, del mismo sexo. O sea, no estoy hablando de sexo, estoy hablando de amistad. Y bueno, pues ahí está presente. Esto no es una amistad, esto es una tradición, es la tradición de la amistad. Entonces el chico, el tetrapléjico, pues se queda hecho polvo, porque bueno, se ha pasado un fin de semana pues de una manera totalmente diferente que lo pasaba con sus padres, es otro plan totalmente diferente. Y aquí, pues esto, a mí no me importaban las interpretaciones que se han dado aquí, interpretaciones de que si son gays y no sé qué, es que metáis sin cuidado. Yo lo único que veo es una persona indefensa en un sillón de ruedas, que no sé si se enamora o no se enamora de la otra persona, pero es que está a gusto con la otra persona, empieza a quererle. Y entonces, pues yo qué sé, o sea, me han llegado a preguntar que si tenían relaciones en el piso de arriba y no sé qué, pues yo qué sé, pues sí o no, pero claro, imaginaos, a mí no se me ocurre plantearme el problema de las relaciones con el chico del sillón de ruedas y no sé qué, me parece cutre, ¿no? O sea, es algo que cada cosa en su sitio, ¿no?
Y entonces, bueno, quiero decir que la amistad está muy presente en Devoción, que es una obra de teatro que escribí para el Festival de Edimburgo hace 2 años, que ha ido gente de esta facultad, reciclándose. Hemos empezado por nada, por cosas, digamos, amateur, y han terminado en un Festival de Edimburgo, ¿eh? O sea, quiero decir que todo es posible, ¿eh? Y bueno, pues ahí era la amistad entre un torero y el mozo de espadas. Pues es la amistad de 2 personas ante la muerte. Y ahí lo que hice fue empaparme de lo que significa un torero, como personaje. Un torero como personaje. Aquí me sobrecoge la idea de un tetrapléjico, de un parapléjico. No es tetrapléjico, no es total, es parapléjico. Entonces, un parapléjico que depende de los demás. La dependencia me da miedo, me da terror. Por eso soy tan sensible a las cuestiones de dependencia, porque me da terror. Entonces aquí este chico depende de todos los demás y está dependiendo este fin de semana de este otro, del enfermero, que al final se porta de una manera terrible, es un asesinato casi. Bueno, pues esas cosas me interesan mucho. El mozo de espadas, cuando está vistiendo a un torero, me empapé de lo que era la liturgia de vestirse de luces un torero. No es cualquier cosa, se está vistiendo para la muerte, se está vistiendo para la muerte. Y fue maravilloso cuando lo vieron así en el Festival de Edimburgo. Tengo unas críticas de Edimburgo que realmente me han motivado a seguir en el teatro, pero de una manera a por todas. Porque fueron unas críticas preciosas. Porque yo lo que estaba tratando de explicar allí era que cuando se está vistiendo un torero, hay un silencio total entre el torero y el mozo de espadas. El mozo de espadas le viste, pero los dos están pensando en qué puede pasar al cabo de un rato. Por una parte es España, porque allí está la imaginería española, la superstición, besan 1000 veces una estampita que se la ha dado la tía no sé cuánto, después el torero, como haga una cosa distinta que en las otras ocasiones, pues ya piensa que le va a coger el toro, pues hay una superstición terrible. Pero todo eso sin palabras. Y eso a mí me parece interesante, me parece muy interesante. Ahí está otra vez la amistad hasta el final, hasta que te mueras en la arena, un día si te mueres. Y claro, todo eso pues me ha sobrecogido. Yo no soy ni aficionado, ni he sido aficionado a los toros ni nada, me ha sobrecogido la figura del torero. Que, bueno, me he preguntado, ¿y qué demonios hace un torero a estas alturas haciendo estas cosas, ¿no? Y bueno, pues ahora, por ejemplo, pues la próxima que estoy preparando pues es un conductor de metro y la oscuridad. Un conductor de metro es un tío que se pasa todo el día de un sitio para otro en un mundo de oscuridad. No vive, es otro mundo, es otro submundo. Pero a lo mejor es un mundo que también tiene sus atractivos. Y estoy con los conductores de metro, sacándoles, a base de copitas y tal, sacándoles que me cuenten toda su vida interior, sus tristezas. Ahora mismo está habiendo una tragedia. ¿Cuál es la tragedia? El aumento de suicidios. Hay un suicidio cada 2 días, fijaos lo que es eso. Y es que, ¿qué está pasando en los conductores? Que se levantan y dicen, Dios mío, a ver si se me tira hoy en la estación de Atocha alguien. O sea, es una vida también curiosa. Pues ese tipo de cosas, esas son las ideas que os digo que son importantes, que pueden no solo interesar a uno, que pueden interesar a los demás también, que se las cuentes, ¿no? Y entonces eso es lo que indico que bueno, pues uno va desarrollándose con distintos ropajes, con distintas historias, pero dentro tienes una serie de elementos comunes, que eres tú, vas saliendo tú. No lo enseñaré nunca a ningún psiquiatra o psicólogo por si acaso. Entonces pues ahí van saliendo todas las cuestiones. Bueno, pues ahora pasemos a una cosa muy breve, 3 minutos. Es uno de los mejores cortos del No Todo Film Fest del año pasado, una realización. Este hombre que vais a ver es un actor que posiblemente trabaje conmigo en el próximo montaje, se llama Román Reyes, anotar el nombre, y este chico lo hace todo él. Entonces dirige, interpreta, hace la edición, hace todo. Y entonces este corto, que parece pues inofensivo, creo que tiene una carga social tremenda. Con lo cual os quiero decir
los minutos no indican nada. En 3 minutos se puede decir miles de cosas. Y a ver si estáis de acuerdo con lo que veis. ¿Qué tal estás? Sí, me pillas bien. Coméntame. ¿Para este jueves? Sí, voy a mirar un segundín. Estoy mirando en la agenda un segundín. Vale, sí, lo tengo libre. ¿Para qué sería? Sí, tengo experiencia en eso, o sea que no hay problema. ¿Y qué te iba a comentar? El tema salario y tal, que nos lo comentáis en la entrevista. Me gustaría saberlo para, no sé, lo típico, ¿no? 7 euros brutos la hora. Ya. Bueno, pues este corto, ¿qué os ha parecido? Finalista y entre miles de cortos y Premio Nacional de Interpretación de Román Reyes. ¿Cómo lo veis esto? ¿Os identificáis? ¿No? ¿O qué? Sí, yo creo que se trata de la desesperación de una persona desempleada o que le hace falta dinero, o sea, no les pasa. Sí, bueno, es un poco de explotación. Y que se da primero la importancia de que es un hombre que vale y que yo me voy a trabajar a ganar 7 euros la hora, pero luego se da cuenta, retoma de su coche, que no sabemos si es de él o está prestado. Y luego le dice, bueno, nada, me arrastro, me humillo a trabajar por 7 euros porque es lo que hay. Y además por el traje y los Además por el traje y los zapatos. Sí. ¿Eh? Y además Pon el traje y los zapatos. El traje y los zapatos, ya para Y más. la percha y lo que caiga en el caso. Y lo que caiga. por la O sea, amistad, que- y además dice, son muchos años. Son muchos años, o sea, es que a mí me parece Sí, que en tan poco tiempo decir tantas cosas tiene mucho mérito. Y fijaos que es una manera de contar muy diferente a la que he tenido yo, totalmente diferente, pero bueno, pues estamos en otro momento, hay que ir hacia otro tipo de cine, no se puede hacer esto de si en un corto te gastas 42.000 euros, pues no sé lo que puede ser en un mediometraje o en un largometraje, es totalmente prohibitivo. En cambio, vais a ver, no sé lo que ha costado, pero yo os aseguraría que no ha costado más de 100.000 euros lo que vamos a ver ahora. Y bueno, pues que es una película experimental, que todo esto, que de acuerdo, pero me parece una interpretación muy importante la que vamos a ver y es todo muy fresco. Y lo que me gustaría que participaseis más, que digáis un poco, opinéis un poco sobre lo que estáis viendo, lo que, pues con espíritu crítico, porque no venimos a una clase. O sea, disculpad si yo me pongo aquí casi a explicar en plan profesor y todo esto, porque lo que he querido es ordenar un poco las cosas y no irme porque hay muchas cosas que hablar y no divagar, ¿no? Pero que no quiero que esto quede como la clase de 4 a 7 de no sé qué, ¿no? De cortometrajes y cómo se hace un cortometraje. Pues entonces estamos perdidos. ¿Y este corto de qué año es? Este es del 2013 y ese que vamos a ver ahora, pues os lo he elegido porque me ha gustado, aunque tiene pues muchas cosas por criticar, que ya lo haremos ahora, pero que bueno, pues es de hace 15 días. Quiero poneros lo último que hay, con las consecuencias que ello tiene. Vamos a poner entonces Amigos Raros. Nunca una amistad se parecerá a otra. Nunca quedarás a la persona de la misma forma. Nunca te dolerá de la misma manera cuando se acabe. Eso decía Sam. Sam decía que no éramos amigos normales. Éramos amigos raros. Éramos amigos raros. Éramos amigos raros. Éramos amigos raros, como decía Sam. Bueno, vamos a ver, para terminar, volver un poco a cuál ha sido el sentido de este taller, por lo menos el que yo he querido dar. He pretendido contar algunas cosas sobre la teoría del guión cinematográfico, ha tenido que ser muy rápido, la realización de una película también ha tenido que ser muy rápida, y sobre todo pues que no se quedase en palabras,
estamos ante un taller de cine. He elegido este trabajo en primer lugar porque yo no lo he elegido porque me parezca fascinante, esto es lo mejor, lo que más me ha gustado, lo que he elegido la obra mejor que se ha hecho este año, no, lo más representativo. Roberto Pérez Toledo es un director de cortos muy premiado, que ha tenido un eco enorme y por lo tanto pues está empezando a hacer largometrajes, cosa que yo no he podido hacer. Entonces, pues, por una parte, pues ese pequeño homenaje a un cortometrajista español que, bueno, pues aquí somos como unos héroes, los que pretendemos hacer cosas. Entonces, mi homenaje pequeño a Roberto, me hubiera gustado que hubiese estado aquí, pero bueno, pues desde aquí lo quiero hacer. Segundo, me parece que aquí hay un trabajo actoral estimable, entonces hay personas con las que ya he trabajado, otras con las que pretendo trabajar y bueno, pues son, digamos, la nueva cantera española, del cine español. Entonces, a mí me parece que, yo no sé si esto ya habría que discutir mucho aquí, si están bien dirigidos, si no están bien. Creo que alguno tiene una potencialidad actoral enorme. Entonces, pues me ha parecido interesante presentar a estas personas. En uno a Román Reyes, le habéis visto en los dos trabajos, ya le tengo captado para un trabajo mío, es finalista del casting que estoy haciendo, el lunes haremos la prueba final y bueno, pues a mí me parece un actor muy a tener en cuenta. Violeta Orgaz, la chica, pues esta última ha trabajado conmigo en Edimburgo, en teatro, procede de la escuela de Juan Carlos Corazza de teatro y bueno, creo que también tiene hay una cosa que yo estimo mucho a los actores, el buen gusto. El buen gusto creo que es importantísimo y esta gente tiene buen gusto a la hora de trabajar. Entonces, Violeta creo que es una actriz muy a tener en cuenta. Está también pues Ventura Rodríguez, que hace el papel de Óscar, me parece un chico que se le puede hacer trabajar de una manera magistral, tiene una capacidad también enorme y luego pues ya está trabajando en series, le habréis visto en televisión a Expósito, a Adrián Expósito, que es el que hace de Sam. A mí el papel de Sam me parece muy difícil, hacer el papel de Sam, porque hay que estar, hay que tener una personalidad, hay que estar dentro del papel y lo está. Es posiblemente el papel más difícil de todos los de la película. Entonces ahí también he querido un poco dar mi aplauso y que lo veáis vosotros a este trabajo actoral que hay aquí dentro. Y luego, pues bueno, que esto es... ¿nos gusta o no nos gusta esta manera de hacer cine? Pues eso, cada uno, yo hay cosas que me gustan, otras cosas que no me gustan, pero insisto, no he buscado lo que me gustaba a mí, he buscado lo que está gustando, Y entonces en internet, en poco más de 15 días, está arrasando esta película. Entonces, bueno, pues quiere decir que es una forma de expresión cinematográfica interesante y que gusta. Eso es muy importante. ¿Qué he querido también transmitir? Pues un poco mi visión de la gente joven. A lo mejor, pues yo la veo así. Estoy un poco sesgando la cosa, o sea, no, evidentemente una facultad de económicas no es una facultad de políticas, no es una facultad de psicología, estoy hablando solo de la Complutense, no es ciencias de la información. Yo veo a esta gente muy de ciencias de la información, entonces yo conozco bien, tú conoces mejor que yo, los estudiantes de ciencia de información. Yo veo estudiantes de ciencia de información con su, digamos, pues obsesión por el cine, están todo el día pensando en los guiones, unos se cuentan a otros guiones, o sea, la vida allí en la facultad es un poco así, o en una escuela de cinematografía, hablemos de una privada como el TAI, el Taller de Artes Imaginarias, que empezó hace muchos años, y yo empecé con él allí y bueno, pues ahora es como una especie de universidad privada.
porque está adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos. O sea, quiero decir que está adscrito, o sea, es una especie de colegio privado con el respaldo de la Rey Juan Carlos. O sea, quiero decir que para mí estos personajes no son algo raro, no son amigos raros realmente, son amigos con los que estoy trabajando, porque trabajo con gente de esta edad y con gente con estas inquietudes, pues son mis actores de Corazza, mis actores de Cristina Rota, mis actores de William Layton, o los actores de Ciencia de Información. Evidentemente los de Económicas son diferentes, a lo mejor no sé de qué facultades estáis aquí, o no sé si os identificáis o no con ellos, pero yo veo así a la gente. Entonces, pues también es una manera de, digamos, de decir, bueno, pues de picaros si queréis. Os veo así, para lo bueno y para lo malo. Entonces me podéis decir, pues ni hablar, yo no soy así, y mi entorno de amigos, pues no es así, no me identifico para nada. Eso es lo que me gustaría también aquí, picaros un poco y que haya jaleo y que gritéis y todo esto, porque claro, entonces terminamos en una clasecita magistral en que todos se engullen lo que el profesor está diciendo y todo es políticamente correcto. No quiero eso. Entonces, si estamos aquí en un taller que es otra actividad totalmente diferente, pues quiero que la gente chille, por lo menos que hable. Entonces, es un poco lo que he pretendido, hablar a través de los demás, hablar a través de los demás, crear inquietudes si no las teníais suficientes. Y bueno, pues me gustaría que ahora, antes de que nos despidamos, yo me despido, lo que quiero es que habléis un poco vosotros. Quiero terminar otra vez agradeciendo a los que me han invitado, agradeciendo a María Luisa y a Carmen de la biblioteca. Entonces, este taller, ¿qué críticas? Porque queremos hacerlo el año que viene y entonces hay que aprender. Y entonces, evidentemente, pues aquí tenemos a una persona en la biblioteca con unas ganas tremendas de hacer cosas. Hace falta heroínas y héroes en esta universidad para hacer cosas. Entonces, pues como hay heroínas y algunos héroes, pues podemos seguir haciendo cosas. Entonces, ¿qué crítica podéis hacer al taller de esta tarde? Eso sería interesante. ¿Qué apreciáis y qué no apreciáis? ¿Qué os ha gustado y qué no os ha gustado? Para no incidir en lo malo. A ver. Yo es que pensaba de este último corto que no quieren centrarse sobre todo en la vida de los adolescentes, estos que se acuestan y tal, sino que es como... A lo mejor soy yo que lo pienso. Bueno, adolescentes no son adolescentes. Bueno, adolescentes no ya. Bueno. Pero como que es la obra culmen de Sam, y él mismo se crea un personaje y él actúa. Claro. Y es como que olvida su vida, por decirlo así, y él mismo actúa. Claro. Y su vida es el personaje, y es como su obra. Entonces yo me he olvidado un poco de lo que es acostarse con muchos, lo que es dejar embarazada, y es como... Claro, sí. Y me ha gustado mucho, la verdad. Sí. A mí también me ha gustado, a mí también me gusta, pero porque, hombre, si no, no lo hubiera traído. Pero que quiero decir que hay cortos formalmente mejores, o tal, pero que este tenía muchos ingredientes, porque además se habla de cine, y hoy estábamos aquí hablando de cine. Los planos han supuesto muchos planos que he hecho, cuando es los dos hablando. Claro, o sea, todo lo que habíamos hablado un poco, del escorzo, de tal, de la planificación, de plano contra plano, o sea, todas estas cosas salen aquí, porque es gente inquieta de cine, ¿no? Pero si es un taller sobre guión, hubiera tocado más el guión en sí. Sí, entonces yo lo que recomiendo que para esa parte que escuchemos más a Vicente y después ya entro yo en la aplicación. Eso es una enseñanza del día de hoy. Que vamos a unir los dos. Vamos a unir los dos y entonces él pues hace esa parte primera que resulta francamente interesante y yo ya me voy luego por la aplicación. El año que viene quiero hacerlo con teatro. El año que viene, en lugar de cine, me parece más apropiado, si estoy más metido en el guión teatral y en el libreto teatral, hacerlo más en teatro. Como ha dicho el compañero, que me ha gustado bastante que
que se dieran bastantes cosas, un corto, luego un largometraje. Sí, sí. Me gusta bastante, ¿no? Bueno, y por último, pues, no sé, vosotros... Bueno, y nosotros lo tenemos muy claro, yo creo ya. Sí, los fallos los ha dicho Carmen por ahí. Sí, sí. Y luego yo creo que unir los dos... Sí, yo creo que eso es importante. Lo que ocurre es que siempre un poco hablando de lo que ocurre, es que claro, tenéis clase y tenéis que asistir a clase. Entonces yo creo que es que para asistir a un curso así, que incluso le podrían dar créditos, aquí se avanza mucho más y se puede hacer de otra manera. Yo me gusta muchísimo. No, me ha parecido bien, lo que pasa es que me ha salido a poco, ¿no? Claro, muy poquito. Bueno, yo esperaba más de guión literario también, ¿no? Pero vamos, me ha parecido bien. El ambiente escaso de medios técnicos, como casi siempre, y lo de encajar los horarios un poco complicado también, ¿no? También, sí. Eso habrá que pensar sobre ello, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y a todas.